programa que conecta. A partir de ahora, Angélica Bulnes y Paula Comandari presentan y analizan las noticias, datos, hechos y entrevistas. Para resumir lo más relevante del día, desde la 103.3 FM y tele13radio.cl. Aquí parte Conexión Tele 13. Muy buenas tardes, son las 5:32 de la tarde y estamos comenzando Conexión Tele 13 en este día que ha estado menos caluroso de lo que venían siendo los últimos. Hay 23,4 grados Celsius en este momento, una temperatura agradable que nos viene bien antes de que ya realmente se disparen completamente los calores de ya primavera-verano. No hay Ramón Ulloa hoy día en la tarde porque estuvo en la mañana reemplazando a Iván Valenzuela, pero ya mañana todo se reordena. Y en un ratito más llega la Paula Comandari. Así que mientras tanto comenzamos Conexión contándoles algunos de los temas de los que vamos a conversar esta tarde. Por ejemplo, la campaña Una ley en nombre de todas sobre la ley integral contra la violencia de género. Hoy día se celebra el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres y en medio de esto se da toda la discusión por esta campaña que inicialmente el Consejo Nacional de Televisión no había dado la autorización o no se había logrado el quórum para que se emitiera esta campaña que impulsa el Ministerio de la Mujer, pero finalmente hoy día, tras una reunión nuevamente de los consejeros de ese organismo, se autorizó la emisión de esta campaña y de eso vamos a estar conversando, de eso y otras cosas, con la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, que viene en unos minutos aquí al estudio. También nos vamos a conectar con los movimientos que hay en el Congreso, pues mientras la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo, se está resolviendo en este minuto en el Senado, se está votando. Vamos a ver si se necesitan un quórum de 25 votos a favor para que se apruebe. Parece que se va a salvar el ministro Pardo, pero la verdad es que eso no se sabe hasta que se terminan de contar los votos, así que lo vamos a ver durante el transcurso de la tarde. Y en la Cámara de Diputados, por otra parte, se están revisando las modificaciones a la Ley de Presupuesto 2026 que llegó desde el Senado, que estuvo votando hasta altas horas de la madrugada, así que ahora se ve en la Cámara. Vamos a revisar también las duras reacciones de la democracia cristiana tras conocerse la reunión que tuvo ayer el expresidente Eduardo Frei con el candidato republicano José Antonio Kast. Esta reunión se había mantenido con total sigilo hasta hoy que la publicó la segunda y la verdad que ha causado un terremoto en la democracia cristiana. Y más adelante en el programa abordaremos la situación fronteriza entre Chile y Perú junto al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Así que tenemos harto material para comentar esta tarde y de esta forma comenzamos Conexión Tele 13. Conexión 360 es presentado por Smart, inteligencia 100% eléctrica en Kaufman. Bueno, y tal como les comentaba, hoy día se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Así que nuestra invitada de ahora ha tenido un día sumamente ajetreado que empezó muy temprano. Estamos con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Muy buenas tardes, ministra, ¿cómo está? Ajetreada. Me imagino, ha sido un día intenso. Y además ha sido un día especialmente ajetreado, o por lo menos esta conmemoración, precisamente por toda esta controversia que hubo por la campaña contra la violencia hacia las mujeres, esta campaña sobre la ley integral que se promulgó hace poco tiempo y que ustedes están aprovechando este día para difundir. ¿Qué pasó con el Consejo Nacional de Televisión que inicialmente no había dado la autorización y ahora da la autorización? Bueno, para dar un poco de contexto, el 25 de noviembre es un día que se conmemora a nivel internacional. Nuestro país lo conmemora, de hecho, en forma no oficial hace muchos años y en forma oficial hace más de 2 décadas. Y lo que se acostumbra es que el 25 de noviembre se lanza la campaña anual de prevención del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Ya, esto no solamente en este gobierno, sino que es algo tradicional. Ya. Este año nosotras decidimos
adelantar un poco el inicio de la campaña, porque gustamos más de hacer activaciones un poco más en terreno. Y a propósito de la campaña electoral, dejamos para el final la parte más de aire, y de hecho lanzamos la campaña en agosto. Ya. Es decir, quiero decir que esta campaña ya lleva millones de visualizaciones en TikTok. Claro, porque la campaña ya está en YouTube, Sí. ya está en la página del gobierno. Esto era Sí. pasarlo por los canales de televisión. De televisión abierta como se acostumbraba. ¿Por qué? Porque, bueno, el Consejo Nacional de Televisión, en la medida que es el organismo regulador autónomo, también va regulando el uso digamos, de la televisión abierta, en tanto un bien nacional de uso público, ¿cierto? Tiene concesiones, etcétera, tiene permisos de uso para cuestiones que son de interés público. Esta es la primera vez que tenemos antecedentes que se rechace esta campaña. Y en el oficio que se nos envió desde el Consejo Nacional de Televisión se aludía a que consejeros se opusieron a propósito del clima electoral. Ante esto, junto a la ministra Vallejo, que es la contraparte oficial, por supuesto, del Consejo Nacional de Televisión, como ministra de la CGGO, Claro. pusimos un recurso de reposición, digamos, hicimos una solicitud de que se reconsiderara en atención a tres cosas. Primero, la ley ya lleva vigente 1 año y medio. Aquí no estamos haciendo campaña por algo que se vaya a decidir. Estamos difundiendo una ley ya promulgada y, de hecho, que ya tiene causas procesadas, que O sea, que está plenamente implementación. operativa. Plenamente no, porque hay partes que faltan de acuerdo a los transitorios, pero que tienen que ver más con el sistema de gestión integrado. Ya, pero no implicaba promover un proyecto que está ahora en discusión, por sino que supuesto, es y una ley que existe. El Ejecutivo no puede hacer campañas publicitarias de medidas que estén en discusión en el Congreso. Esto es una ley ya aprobada y en ejecución, como decía. En segundo lugar, la verdad es que es bastante insólita la cuestión del clima electoral, porque esta campaña se ha transmitido, la versión anterior, por ejemplo, durante las municipales. Ya, esta misma, una versión Otra previa versión. de esta. Claro, porque la ley no Ya. estaba... Porque esta es una campaña que muestra distintas, o sea, que salen distintas es una mujeres. campaña de alerta pública. Claro, y como de difusión sobre lo que implica la ley, que es una campaña en que muestra a distintas mujeres, mostrando cómo las puede beneficiar o de qué les sirve la ley. O sea, en particular esta campaña en lo que se centra es en contar las cosas que son nuevas en la ley y que por lo tanto requieren difusión para que se usen. Ujú. Por ejemplo, hoy día La Tercera amanecida titulando con un aumento explosivo en los casos de difusión no consentida de imágenes íntimas. Por supuesto que es explosivo el Porque antes no el estaba aumento, porque penalizado. antes no sé, las mayores de edad, las menores de edad siempre, sea generado con IA u otro, siempre pueden denunciar. Pero para las mayores de edad había un vacío legal importante. Claro, porque decían que si ellas habían enviado las imágenes íntimas, No se procesaba. porque se consideraba que había una autorización o que había... Así es. Ya. Y entonces ahora eso sí está penalizado. Si Sí, no- ya tenemos más de 144 causas, muchas de menores de edad. Entonces, esos delitos son nuevos y para que se denuncien requieren ser conocidos. Ya. Entonces, lo que se hace es que se solicita al Consejo Nacional de Televisión la autorización. Esta se denegó, solicitamos una reconsideración y afortunadamente hace un ratito el Consejo Nacional de Televisión anunció que habían sesionado extraordinariamente, habían reconsiderado tal como solicitamos y que por lo tanto la campaña se va a emitir por el espacio de franja que define el Consejo Nacional de Televisión. ¿Por qué esto es importante? Porque la televisión abierta es parte de un bien nacional de uso público. Claro, usan parte del espectro público. Radioeléctrico, Y por por eso supuesto. tienen el Consejo Nacional de Televisión que regula Así este es. tipo de situaciones. En segundo lugar, porque la televisión abierta sí llega a lugares donde la señal digital no llega. E incluso dentro del mismo Santiago, ¿no? La señal no es pareja. Y en tercer lugar, porque para nosotras era una señal muy importante porque la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres demoró 7 años en legislarse. O sea, pasaron 3 gobiernos. Pasamos 3 gobiernos. ¿Se aprobó el año pasado? Sí, tuvo una pasadita del Tribunal Constitucional que nos dio la razón, pero... Ya. Costó, pero... Costó, pero se aprobó y es una ley de la República. Digo, si alguien no está de acuerdo con aquello, es su derecho.
pero esto es una ley de la República, no es un chacra. Y esto se va a ahora que el Consejo Nacional de Televisión dice que sí, o sea, se consigue el quórum para que se emita. Hay una consejera que explícitamente en el comunicado pide que se consigne que ella se opone, María de los Ángeles Covarrubia, que se opone a que se emita, pero para las personas que quieran ver la campaña y formarse su propia opinión, está ya disponible en la página del Ministerio, ¿no? Y también en leyintegral.cl. De hecho, nos han subido hartas las visitas, diría yo. Sí, es que eso le iba a decir, ministra, con todo estamos con la ministra Antonia Orellana, la ministra de la Mujer, conversando del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y la campaña sobre la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Finalmente termina dándole, con todo, más notoriedad a la campaña, al día y a la ley, ¿no? Así es, y bueno, en particular, lo que ocurre es que esta ley la vemos como una nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres desde el Estado. ¿Por qué? Lo decíamos hoy día en Maipú junto al alcalde Bodanovich, es que si recordamos cuando se creó el CERNAM, los años 90. 91, ¿no? Cierto, con la Josefina Bilbao, Soledad Alvear como primera directora. Los primeros centros, más bien oficinas del CERNAM, eran CIDEM, Centro de Información de la Mujer, porque la violencia de género no era ni siquiera delito en su variante intrafamiliar. No había nada que denunciar. ¿Ya? Se denunciaba como violencia común. No, en general no se tomaban las denuncias porque además acuérdense que existían tipificaciones como las obligaciones propias del sexo, que en la ley, el deber de obediencia, la incapacidad relativa, eran todas figuras legales y no se consideraba socialmente un delito el golpear a la esposa, pareja, etcétera. A los niños tampoco, en esa época, digámoslo. Y entonces hemos ido avanzando por fragmentos. Con la ley, por supuesto, de violencia intrafamiliar, la ley 20.066, que fue, digamos, una piedra angular de poder romper esta inercia y decir, esto sí es un delito. Se llama violencia intrafamiliar y es un delito. Quedó circunscrita a la familia cuando la violencia de género es más amplia que eso, pero fue, yo creo, una piedra angular para todo este desarrollo. La ley de femicidio, que tipifica el femicidio, luego la ley Gabriela, y por eso nuestra campaña dice una ley en nombre de todas, porque luego entramos en un ciclo de leyes con nombre. Claro. Hoy día nos acompañaba Alejandro Barra, el papá de Antonia Barra. Claro, la ley Antonia. La ley Antonia. Y yo decía, no queremos más leyes con nombres de mujeres, porque la verdad necesitamos avanzar en una estrategia nueva. ¿Por qué? Porque lo que nos muestran las cifras, y hoy entregábamos algunas con la subsecretaria Leitao, es que la tasa de femicidios permanece estable en los últimos 10 años. ¿Cuánto? ¿40 femicidios ha habido en lo que va de este año? En los últimos 10 años oscila entre 40 y 44. Y eso, ministra... Digo, es bien delicado decir un aumento del 3% porque son igual 3 vidas, 2 vidas. No, por supuesto, pero que es... esa cifra no ceda, ministra, considerando que este ha sido un gobierno explícitamente, no estoy diciendo que llegara a cero, pero que no ceda, que se mantenga ahí, siendo que este es un gobierno explícitamente que se autodefine como feminista y que llegó con esa agenda de manera bien significativa, ¿no es finalmente un fracaso del gobierno? El 8 de marzo del 2022, antes de asumir, la primera urgencia que anunciamos fue la urgencia de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. La ingresamos el 11 de marzo del 2022, logramos el año 2023 ya aprobarla, por fin. Y en ese sentido, y luego su promulgación e inicio de vigencia en junio del 2024. Y en ese sentido, esa es lo que nosotros denominamos como un cambio de estrategia. ¿Por qué? Porque no es el Ministerio de la Mujer, no es el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, no es solo la Fiscalía el que tiene el deber de prevenir, sancionar, perseguir y erradicar. Es todo el Estado. Claro, por eso es una ley de violencia integral. Así es. Que aborda distintos aspectos del problema y distintas situaciones, no solamente una. Así es. Por ejemplo, por poner 2 ejemplos muy simples, educación. El sistema educativo. Hace unos meses, la senadora Sepúlveda, hace unos meses, fue como hace 2 años, la senadora Sepúlveda, desde la región de O'Higgins, llegó a mi oficina con un caso en San Fernando de una mujer que había sufrido femicidio frustrado y que sus hijos habían quedado en la escuela al lado de la casa del agresor.
Por lo tanto, ella todos los días se veía obligada a A vulnerar pasar su por la propia, casa, claro. la propia, alejamiento que ella había solicitado. Entonces, por ejemplo, cosas que son de sentido común pero que necesitan un refuerzo normativo es que está el deber de proveer matrícula para la protección. En segundo lugar, respecto también al funcionamiento armónico dentro del sistema de justicia, el incorporar a los niños, niñas y adolescentes como víctimas y no solo como testigos, para evitar lo que, me van a perdonar la informalidad, pero lo que se entiende como la cautelar con chicle. Que sale con elástico. Así es, al igual que la pinta, es decir, es muy difícil explicarle a las mujeres y convocarlas a denunciar si luego el poder del Estado les dice, usted está tan en riesgo que yo le voy a poner una medida cautelar, una medida de protección respecto a su agresor. Pero una vez a la semana, usted no está en riesgo, tiene que verlo. Y no solamente tiene que verlo, tiene que pasarle a los niños. Y dos preguntas, ¿no está en riesgo ahí la mujer? Y en segundo lugar, ¿no afecta eso a los niños? Esto no quiere decir que se lesione la patria potestad de los padres ni nada, pero que tengamos vías conducentes y que las cosas no van por carriles que haya, paralelos. haya coherencia con las sanciones, las medidas Así que se es. toman y que los distintos organismos del Estado como que actúen coherentemente. Así es. Y eso es la ley de Además violencia. de las nuevas definiciones de violencia. Claro, Por ejemplo, algunas tipificaciones nuevas. la difusión no consentida de imágenes íntimas enviadas consentidamente, lo que se conoce como las nudes, los packs, etcétera, que bueno, se envían a una persona, no a un canal de Telegram, no a un chat de WhatsApp. No a una red Ministra, social. ¿y cómo se explica usted que la campaña Ujú. para difundir todo esto, que es más bien informativa la campaña que estaban promoviendo, se haya encontrado con este problema en el Consejo Nacional de Televisión? La verdad, no me lo explico. Le doy la vuelta. No sé si hay gente que siempre pensó así y ahora ve espacio, o alguien considera que efectivamente hay algún candidato o candidata que tenga incumbencia respecto a este ámbito, porque la verdad es meter el 25 de noviembre en un ámbito que es bastante raro. Y hace unas horas la ex vocera de gobierno del presidente Piñera, es decir, Cecilia Pérez, que como vocera de gobierno le tocó también hacer la misma solicitud al Consejo de Televisión, al Consejo Nacional de Televisión, decía, ojalá se revierta esto, porque la verdad no tenía mucho sentido. Ya, y uno de los argumentos que se utilizó, lo que explicó el Consejo Nacional de Televisión, en la decisión inicial, porque finalmente esto ahora se revierte, es precisamente que hay un ambiente electoral y que esto podía caer en ese contexto. Y la llevo al asunto electoral. ¿Por qué en esta campaña, a diferencia de lo que ocurre en el año 2021, el tema de género, el tema de la mujer, no ha sido tema en las campañas? Bueno, yo creo que eso es algo a preguntarle a los comandos. No, nosotras hemos seguido haciendo nuestro trabajo. La semana pasada logramos despachar de la Comisión de Trabajo del Senado la ley de Sala Cuna. Ahora vamos a entrar a educación, a lo que esperamos sea su fase final de debate. Uh-huh. Seguimos trabajando en la implementación de la ley integral, y eso para nosotras es muy importante dejarlo bien asentado. La ley integral contra la violencia establece también una modernización importante para el Servicio Nacional de la Mujer y las instituciones que forman parte de este circuito de atención, porque muchas veces se siente como el comprahuevo, como, no, es que justo el tipo de violencia que sufrió usted no entra en mis orientaciones técnicas, entonces usted tiene que ir para allá. Entonces hay un proceso, Uh-huh. que es el Sistema Integrado de Información de Violencia Basada en Género, que va a llegar en los transitorios de la ley, está dispuesto hasta el 2029, que nosotros vamos a dejar asentado y que además estamos dejando financiado, no en la ley de presupuestos, sino a través de un acuerdo de cooperación con el Banco Mundial, que es la primera vez que financia proyectos de este tipo, de violencia basada en género, y se lo ha tomado con mucho apoyo. Incluso fueron al Congreso a explicar cómo era esto. Y es un préstamo por resultados, por $7 millones para la modernización del sistema de atención a víctimas de violencia de género. ¿Pero qué nos permite eso? Tomar decisiones basadas en evidencia. En segundo lugar, preguntar menos y hacer más. En tercer lugar, frustrar menos a quienes se atreven a denunciar, al decirle, ¿me podría contar todo de nuevo? Y también que nuestras funcionarias de línea, como le dicen en la salud, es decir, las que están en los centros de las mujeres recibiendo consultas, gasten esa media hora que se demoran en buscar antecedentes dentro de distintas fuentes de información, en acoger, en contener, en orientar
no en preguntar algo que el Estado probablemente ya tiene. En alguna o sea, también tiene que ver con modernización del Estado también. Y modernización orientada a las personas. Claro, a facilitarles la vida, sobre todo en su condición de víctima. Tal como en la ley Papito Corazón, lo que hicimos fue poner a disposición la información de la Comisión para el Mercado Financiero, de la Tesorería General de la República, del Servicio de Impuesto Interno, al servicio de la búsqueda de patrimonio para poder pagar las pensiones de alimento. Aquí estamos buscando para tener un sistema que actúe a tiempo. Y digo que es importante porque es una ley. Alguien podrá no gustarle, pero es una ley que fue discutida por 7 años, que tiene transitorios que se deben cumplir porque son plazos legales y que tiene financiamiento. No hay excusas para no implementar esta ley. Pero la devuelvo atrás, la pregunta que yo le hacía. Usted me dice, yo le digo, no ha estado presente en la agenda presidencial, en las candidaturas, en los debates. El tema de género, que hace 4 años era uno de los temas más relevantes. Usted me dice, habría que preguntarle a los comandos, pero ¿se lo pregunta usted también? ¿Por qué ha sido un tema que no ha estado presente en la discusión presidencial este año? Bueno, yo creo que ahí ha habido una estrategia más bien de omisión que ha ido dando resultados. El 17 de diciembre del 2023, mayoritariamente las mujeres en nuestro país rechazaron la Constitución que elaboró una mayoría republicana en el Consejo Constitucional. Uh-huh. El mismo Sebastián Piñera Morel dijo que era algo que se había perdido a propósito de las mujeres en un encuentro en un hotel hace un tiempo. Yo creo que hay una decisión que es más bien táctica. Ahora, nosotras en el Congreso vemos todos los días cómo hay un sector que quiere permanentemente evitarlo. Estará en el Consejo Nacional de Televisión, en otros lados, pero en ese sentido hay herramientas del derecho y de la democracia. Y nosotras, tal como lo hicimos en el caso de la libertad condicional para el agresor de Nabila Rifo, con nuestro recurso de amparo, llegamos hasta la Corte Suprema y se revirtió, tal como lo hacemos en diálogo, usando el argumento del derecho público en el Consejo Nacional de Televisión, y tal como estuvimos discutiendo por 7 años respecto a la Ley Integral contra la Violencia. Estas son decisiones de Estado que se han ido tomando y no son, digamos, páginas que se puedan borrar nomás. Ya, entiendo. ¿Le preocupa que en un eventual, por ejemplo, gobierno de José Antonio Kast pudiera haber retroceso en la agenda feminista? Yo creo que por eso mismo. Hay cuestiones que están asentadas en la ley y que por lo tanto van a tener que resolverse democráticamente, no a voluntad. Claro, no por decreto, sí, entiendo. Nuestro país no funciona así. Pero ¿no hubiera esperado usted, por ejemplo, que en la candidatura que representa su sector, la bandera feminista flameara con más fuerza? No he estado en los actos de campaña, así que no sabría decirle qué bandera flamean. Pero no ha sido la feminista la que ha estado... No, porque yo creo que cada elección tiene su coyuntura. Y aquí hay en debate otras cuestiones. Ministra, ¿siente que ha retrocedido como el discurso feminista en los últimos años? Es un debate bien interesante. Hay un libro que se llama El Nuevo Silencio Feminista, una de las autoras de esto es la ex ministra Marcelo Ríos, que yo no estoy de acuerdo con su hipótesis, de esto lo hemos conversado, que habla de que en los años 90 el feminismo retrocedió, después de un boom muy fuerte contra la dictadura, pero porque estuvo en silencio en el plano político más institucional. Claro. Y la verdad es que durante esas épocas avanzó muchísimo en la formación de mujeres en la educación, en el avance en la inserción laboral. Entonces yo creo que esto no es ni una secta ni un partido, es un movimiento y un movimiento se mueve. Ese movimiento implica fluctuaciones. Muchas gracias. El derecho no implica la tengo que liberar porque usted se tiene que ir corriendo, así Siempre. Que le agradezco mucho, ministra Antonia Orellana, que haya estado esta tarde acá en Conexión. A ustedes y invitamos a todos y todas a ver leyintegral.cl. Conexión Tele 13.